saludo cordial a todos y a cada uno de los que estamos aquí ya en la sala para que estemos revisando lo que el Señor nos tiene para esta noche. A personas nuevas que estén escuchándonos son bienvenidas. Les damos un saludo muy cordial. Anhelamos que conozcan más del Señor en este espacio, en este tiempo. Y son bienvenidos. Muy bien, vamos a orar antes de comenzar. Pedir al Señor que sea Él mismo. Hagámoslo con la humildad de niños. Que Él mismo sea ayudándonos, dándonos el entendimiento y enseñándonos. Muy bien, Padre bueno, agradecemos esta noche tu presencia y queremos, Señor, como tantas otras veces lo hicimos y lo haremos. Venimos con esa mentalidad y corazón de niños, sabiendo que no sabemos nada, que tú lo sabes todo, que necesitamos ser enseñados por ti. Y estamos en esta noche, bendito Padre, pidiéndote que nos des tu Espíritu Santo. Tú nos animas en tu palabra cuando nos dices que tú das tu Espíritu Santo a quienes que te lo pidan día y noche. Estamos pidiéndote, danos tu Espíritu y que Él sea alumbrando los ojos interiores de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu mismo alumbrando la palabra de Dios, para que con ojos, con luz y la palabra alumbrada podamos ver las maravillas que tú tienes en ella para nosotros. Bendito seas por ello, Señor. Recibimos como respuesta tuya ante nuestro anhelo presentado a ti, recibimos el así sea que de ti procede, porque estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Y ese así sea es una orden. Y sabemos que lo que tú ordenas existe porque eres Dios. Y que lo que tú quieres es hecho, Señor. Gracias. Santo Espíritu de Dios, eres bienvenido. Declaramos la sangre de Jesús cubriéndonos, oh Dios, para que tú puedas estar en ese lugar santo, limpiados por la sangre de Jesucristo. Gracias, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, muy bien. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos recorriendo las jornadas que el pueblo de Israel tuvo caminando de Egipto hacia la tierra prometida. Estamos revisando eso porque la escritura es muy clara en 1 Corintios 10, donde nos dice que todas estas cosas que vivieron ellos en esas jornadas fue ordenado Moisés para que las escribiera como ejemplos y como una amonestación para nosotros, los que hemos alcanzado el tiempo final. Tú y yo estamos viviendo los tiempos finales o el final de los tiempos. Y para nosotros, Dios ordenó a Moisés que escribiera estas cosas. De modo que al estar revisando estos aspectos de la palabra que se encuentran en el Pentateuco, los primeros 5 libros, pues estamos haciendo la voluntad de Dios para nosotros que somos del tiempo final. De manera que con toda certeza debes estar sentado hoy con tu corazón abierto para recibir, con toda certeza que es la voluntad de Dios, que usemos toda la palabra legítimamente, que usemos el Antiguo Testamento legítimamente. El Antiguo Testamento lo usamos nosotros como personas que tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo. Usamos la palabra legítimamente cuando la usamos para adquirir sabiduría y crecer en la fe en Jesucristo para salvación. Cuando nosotros buscamos en el Antiguo Testamento al Cristo que está ya escondido detrás de la letra, estamos realmente usando legítimamente la Escritura. La Escritura se usa ilegítimamente cuando queremos ponernos o poner a las personas bajo la letra, o sea, querer obedecer la letra mediante la fuerza y voluntad propia. Eso es poner a las personas bajo la letra. Y Dios no quiere que estemos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu.
Y bajo el régimen del Espíritu también hemos de usar el Antiguo Testamento, pero no para ponernos en el plan de obedecer la letra, los mandatos de Dios, en la fuerza de nuestra propia voluntad. No, nosotros cumplimos toda la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento, pero ahora empoderados, o más bien dijéramos con nuestra voluntad fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo fortalece y guía nuestra voluntad, obrando en nosotros tanto el querer como el hacer esa voluntad de Dios. Entonces, de tal manera que la letra nos lleva a obedecer, porque ahora tenemos el poder del Espíritu para obedecerla, pero esa letra también tiene una revelación de Jesucristo y la utilizamos legítimamente cuando buscamos la revelación para que crezcamos en fe para salvación por medio de Jesucristo. Entonces, estamos en lo correcto. Quiero que tengas esa certeza. Ojalá leyeras esos versos de Primera de Corintios. Déjenme, yo busco aquí una Biblia mía para leerlo. De tal que tengan ustedes todos subrayado en sus Biblias y tengan la certeza de lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, vamos a Primera de Corintios 10. Si tienen allá su Biblia, donde te encuentras en tu casa, ábrela por favor y vamos a leer ese verso que es tan importante para lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo y a lo que le hemos dedicado ya, creo, más de un año. Y creo que no vamos aún en la mitad. Y hemos recibido mucho y recibiremos mucho más. Entonces, quiero animarles. Muy bien, por aquí ya voy, Primera de Corintios. Y vamos al capítulo 10. ¿Qué dice allí la escritura en Primera de Corintios 10? Mas no quiero, dice el verso 1, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era el Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos en un día 20,000. Ni tentemos al Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como figura, como ejemplo, y están escritas para nuestra amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para nuestra amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado, a quienes hemos alcanzado el final de los tiempos. Entonces, estamos viendo qué es lo que Dios quiere de parte nuestra, que nosotros seamos libres de toda idolatría y que podamos ver en las Escrituras a Cristo para que tengamos cada día una fe más fortalecida en la salvación que hay en Él. Muy bien. Hoy vamos entonces a trabajar lo que es la casa de Dios en un área específica, los materiales que Dios desea con los cuales sea construida su casa. Hagamos un recuento de qué trata el tema de la casa de Dios. El tema de la casa de Dios es un tema que comienza en las primeras páginas de Génesis y se culmina en toda su realización en Apocalipsis 21, cuando Dios habla de cómo desciende la nueva Jerusalén sobre la tierra, en el 8º milenio. Vamos apenas, o estamos entrando en el 7º. Vendrán 1000 años en que Cristo reinará sobre esta tierra con su iglesia, y luego bajará a la nueva Jerusalén, de tal manera que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y se culminará
el gran plan y el gran deseo de Dios. ¿Cuál es ese plan y ese deseo de Dios? Que Dios quiere tener una casa que esté hecha espiritualmente de la unión, de la unidad, de la amalgama, si quiere llamarlo, de el ser humano y Dios. Dios quiere amalgamarse, unirse con el ser humano, de tal manera que esa unión de Dios con el ser humano a través de Cristo constituya una casa en la que Él repose. O sea, Dios quiere tener en el hombre su habitación y a su vez que el hombre habite en Dios, Dios habitando en el hombre y el hombre habitando en Dios. Entonces, lo que hemos visto es que desde Génesis Dios muestra ese deseo, ese propósito, y lo muestra en la creación misma de Adán y Eva. Adán cayó en un profundo sueño, Adán debió sufrir una herida en el costado porque Dios sacó una costilla de él, de su costado, y de esa costilla creó a Eva. Y Dios lo que está mostrando detrás de esa historia real de Adán y Eva es otra historia. Y esa historia es o sea, es lo que llamamos la tipología, el mensaje que está escondido detrás de esos elementos históricos. Y Dios lo que está mostrando es que Adán es una sombra de Cristo, el cual cae en un profundo sueño, 3 días de muerte, y fue herido en su costado, fluyó agua y sangre, y de esa agua y sangre realmente nace la iglesia. O sea que Adán cae en profundo sueño, Cristo cae en profundo sueño, Adán es herido en un costado para crear de ella a Eva, Cristo es herido en un costado para que de él salga la iglesia. De tal manera que vemos desde Génesis la tipología del propósito, del gran deseo de Dios. Vemos luego que Dios empieza a tratar con la vida de Abraham. Y Abraham es llamado por Dios. Abraham oye la voz de Dios que le dice que salga de su tierra y de su parentela, que deje la casa de su padre y vaya a la tierra que Dios le mostrará. Dios no le había mostrado nada a Adán, simplemente le dice, si usted camina creyendo a lo que me está oyendo, pues yo le mostraré y lo llevaré a esa tierra. Y efectivamente Abraham llega a esa tierra. Y Abraham en esa tierra lo que hace es buscar a ver si encuentra esa ciudad, porque la casa de Dios es tan grande que es como una ciudad. De tal manera que habrá miles, millones de hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús, que han permitido ser transformados para que sean materia prima amalgamada con Dios y que de esa materia prima Dios pueda construir su casa, el sitio donde Él quiere morar eternamente, desde donde su reino estará llevándose a cabo, realizándose, extendiéndose, de tal manera que esa casa es un gran propósito, es una prioridad para Dios. Nosotros quizá no hemos tenido la suficiente enseñanza acerca de la iglesia y por eso tenemos de pronto conceptos muy pobres, muy escasos de lo que es la iglesia en el corazón de Dios. Pero a través de lo que estamos recibiendo en estas últimas enseñanzas, Dios está empezando a darnos luz y a darnos una valoración que no teníamos acerca de lo que es la iglesia verdadera. Vemos entonces que Abraham es llamado y Abraham llega a instalar su tienda en un lugar que está en Betel. Y Betel del hebreo traduce casa de Dios. Vemos luego que Dios no solo llamó a Abraham, sino que ahora Dios hace una provisión de redención, de rescate. Dios necesita rescatar al ser humano de la potestad, de la esclavitud al pecado y al diablo, ¿cierto? Lo rescata a través del sacrificio de Jesús. Pues Dios nos muestra a través de la vida de Isaac que Dios no solo llama, como lo hizo con Abraham, sino que Dios también ofrece una redención, un rescate al ser humano, para que no perteneciendo ni al pecado ni al diablo, pueda Dios usarlo como materia prima para construir su casa espiritual, que es la iglesia. De manera que vemos en Génesis a Isaac llevando la leña encima de su espalda, yendo hacia el monte, a donde Abraham lo va a sacrificar, el mismo monte donde cientos de años después Cristo está subiendo con la cruz a cuestas. De modo que Isaac es una figura de Cristo, con la leña, con el madero en su espalda,
yendo al lugar donde ha de ser sacrificado para que sea el rescate pagado para que el hombre sea libre de la esclavitud al pecado y al demonio, al diablo. Entonces, vemos que Dios tiene una primera etapa que es un llamamiento, una segunda etapa es que nosotros podamos ser rescatados y una tercera etapa es que seamos transformados. O sea, vemos allá también en Génesis no solo la historia y la vida de Abraham, detrás de la cual está el llamamiento, no solo está la historia y la vida de Isaac, vida que detrás de ella está la redención, y no solamente está la historia y vida de Jacob, sino que detrás de la historia de la vida de Jacob encontramos el proceso de transformación, de tal manera que el hombre necesita ser llamado, necesita ser redimido y necesita ser transformado para que pueda ser una materia prima apta para unirse con la naturaleza de Dios y ser parte del material de esa casa en que Dios quiere habitar eternamente y para siempre. Esa casa es la iglesia, casa de Dios. Entonces, vamos ahí. Ahora, Jacob, ustedes saben, cuando viene hambre en Egipto y José está como segundo hombre en Egipto, ante el hambre, Jacob manda a sus hijos a Egipto para que consigan granos. Y allá vemos toda la historia también en Génesis. Revísenlas, por favor, con esta luz. Y allí Jacob se queda en Egipto y ellos quedan viviendo, morando en Egipto durante 430 años como esclavos del pueblo de Egipto, construyéndoles a ellos ladrillos y ciudades para que crecieran más. De manera que Jacob ingresa a Egipto son 70 personas y luego, 430 años después, yo soy el clamor de ellos, manda a Moisés y sale de Egipto ya no 70 hombres, sino sale 1,5 millones de personas más o menos. De tal manera que ahora sale no Jacob con 12 hijos, sino Jacob con 12 tribus. Y van camino de Egipto, 430 años de esclavitud, van camino de Egipto hacia la tierra prometida. Y en ese camino, Dios hace que ellos tengan 42 estaciones, 42 paradas. Y en cada parada o en cada estación, ellos están aprendiendo algo muy específico de Dios que los está formando para que cuando lleguen a la tierra prometida tengan el carácter de Cristo, de modo que puedan entrar a poseer la tierra. Una tipología de nuestra tierra prometida. Nuestra tierra prometida es el Señor. Nuestra tierra prometida es que lleguemos a poder amalgamarnos con Dios para ser la casa de Dios, donde Dios va a morar en nosotros y nosotros vamos a morar en Dios. Entonces, allí van 12 tribus por el desierto. Llegan al monte Sinaí. Dios les ha dado una serie de instrucciones que las hemos revisado. Y ahora Dios le está dando a Moisés, allí mismo en el monte, en la subida número 11, Dios le está dando a Moisés las instrucciones de cómo quiere que sea construida su casa, un tabernáculo que ha de ir con ellos, han de llevarlo a través de toda su travesía, van en la etapa 12, en la jornada 12, y tienen que llegar hasta la jornada 42, o sea que les faltan 30 jornadas, 30 temas, 30 aspectos de preparación. Vamos a revisarlos si Dios nos permite y nos da el aliento y la vida para hacerlo. Pero allí Dios, en la jornada 12, le está diciendo a Moisés, construye, levanta una casa para mí, lo vamos a llamar tabernáculo, lo vamos a llamar sitio de reunión. Quiero un sitio donde yo pueda empezar a amalgamarme con el hombre para que podamos ir construyendo esa casa. Y lo que Dios le da a Moisés es una figura detrás de la cual está revelación de Jesucristo, porque Jesucristo es el que va a ser la parte de Dios, va a ser Dios amalgamándose con nosotros para ser casa de Dios. Entonces, en esas instrucciones, Dios le va a hablar hoy, en lo que vamos a mirar, acerca de cuáles son los materiales que Dios desea para que se elaboren tanto el tabernáculo, la tienda en sí, y los enseres que van a ir dentro de ese tabernáculo y el uso que se les ha de dar. Entonces, ahora sí podemos entrar a nuestro tema de hoy. Y dice acá, antes de estudiar el tabernáculo, veremos en los primeros 9 versículos de Éxodo 25 el deseo de Dios de tener para sí una casa y los materiales con lo que Él quiere que sea edificado. Entonces, vamos aquí a transcribir Éxodo 25 en los primeros 9 versículos.
Dice entonces el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, o sea que aquí la iniciativa de casa es Dios. Dios tiene la iniciativa de esa casa y él es quien le está hablando a Moisés. Moisés no fue a decirle, oye Dios, desearía construir algo para ti. No, Dios es quien le está diciendo, oye, yo tengo el deseo y el propósito de que me construyas una casa. Dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. O sea, Dios desea que sea algo de buena voluntad, no algo obligado para el ser humano. Acá dice el escrito, observemos la expresión de corazón. Si tú lo quieres, yo lo querré de ti, es lo que Dios está diciendo. Si tú lo quieres, yo lo querré de ti. Si tú quieres darme ofrenda, yo voy a querer esa ofrenda. Pero si tú no quieres darme ofrenda, yo no lo quiero de ti. Por eso es tan importante que nosotros deseemos lo que Dios desea. Por eso es importante saber deleitarse en Dios, como dice el Salmo, ¿no? Deleítate en Dios y Él te dará los deseos. Deleítate en Dios y Él te dará los deseos. O sea, cuando tú aprendes a deleitarte en la presencia de Dios, en esa quietud, en esa llenura reposada y silenciosa, cuando estás en su presencia, cuando aprendes a deleitarte en ese tiempo de estar deleitándote en la presencia de Dios, Él está poniendo en tu espíritu sus deseos, el querer que Él tiene, y te va a dar la fuerza a tu voluntad y va a guiar tu voluntad para que tú desees y haga lo que Él quiere. Entonces, es muy importante el querer por parte del hombre. Si tú lo quieres, yo lo querré de ti. Si tú no lo quieres, tampoco yo lo querré. Dios dejará al pueblo en lo que el pueblo quiere. Aquí hay un principio muy importante. Dios no hará nada que tú no quieras. Pues lo repito. Dios no hará nada que tú no quieras. Para que Dios haga algo, tú tienes que quererlo primeramente, desearlo. Por eso es que la escritura es tan clara y dice que el Espíritu de Jesús fortalece y guía nuestro espíritu tanto para el querer como para el hacer. Cuando queremos obedecer a Dios, hacer lo que Él dice, necesitamos el poder de Dios fortaleciendo nuestra voluntad. Pero también cuando nosotros queremos desear algo de Dios, necesitamos acudir a Cristo y decirle, Señor, obra con poder en mi voluntad para que yo desee lo que Dios desea. Si Dios desea una casa y que yo sea parte de la materia prima de esa casa, en la que Él va a vivir eternamente y desde ahí extender y proclamar su reino, yo quiero, yo acepto, yo deseo, yo tomo el propósito de Dios como mío. Gracias, Señor. Obra en mí cada día yo desear, 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 Señor, ser parte de la casa de Dios. Porque es el gran propósito que Dios traza a través de la Biblia. El gran propósito no es la salvación del hombre. La salvación, como ustedes vieron, igual que el llamado, igual que la transformación, son etapas que permitirán que seamos materia prima para la casa de Dios. Pero la salvación no es el único objetivo final de la Biblia. La salvación es algo circunstancial que Dios tiene que hacer para poder cumplir que seamos parte de su casa. Porque a veces hemos tenido quizá la Biblia como un libro en el cual tenemos bendiciones, tenemos provisión, tenemos cosas que me parecen muy hermosas, muy deseables, queremos salvación, pero nunca hemos visto que la Biblia lo que está trazando es el derrotero de cómo Dios quiere construir una casa para Él, donde la materia prima, aparte de la materia prima, seamos nosotros juntamente con Él. Entonces, ojo con eso. Dios te dejará en lo que tú quieras. Tú quieres no más, no más. Tú quieres más, tendrás más. Dios te dejará hasta donde tú quieras. ¿Qué quieres? Y Dios hará y caminará si tú quieres lo que Él quiere. Sigue diciendo acá la escritura en Éxodo 25. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. 2 puntos. Dios dice, yo quiero hacerme una casa, pero esa casa tienen que hacerla con los materiales que yo deseo, no con cualquier material que ustedes quieran hacerlo. Ahora, vamos a ver que todos esos materiales son una tipología de Cristo. Y vamos a entender entonces muchas cosas acerca de Cristo y su obra en la medida que revisemos los materiales y los enseres
que tiene ese tabernáculo. Eso es usar la palabra de Dios legítimamente en el Antiguo Testamento. Que podamos recibir del Espíritu Santo lo que hay detrás de ella, que fortalezca nuestra fe en Cristo para salvación. Entonces, ese es un uso legítimo. Muy bien. Entonces, vamos a leer y luego vamos a mirar la revelación que hay detrás de estos materiales. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, pero ustedes tienen ahí su nota, su copia de este texto. Escriban, pongan una X sobre cobre, por favor, y pueden colocar allí bronce. O sea, en algún versículo aparece como cobre, pero en los demás aparece es como bronce. Entonces, Dios dice, tomen de ellos oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Volvamos a leer esos materiales, por favor. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Lo leamos nuevamente con algo de lentitud. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios quiere una casa con los materiales que Él desea. Él no dejó que el hombre tomara decisión de con qué material lo iba a hacer. Dios le está exigiendo con qué materiales quiere que sea hecha su casa. ¿Qué simbolizan esos materiales? Y aquí entramos entonces a lo que es la revelación de lo que hay detrás de esos versos del 1 al 9 de Éxodo 25. El oro. En la Biblia siempre representa la naturaleza de Dios. El oro siempre representa en la Biblia la naturaleza de Dios. Aquí tenemos la naturaleza de Dios, está representada. Un simbolismo de la naturaleza de Dios es el oro. Una tipología, llamémoslo como también se diría, un tipo en la Biblia de lo que es la naturaleza de Dios es el oro. Entonces ustedes van a ver que Dios va a ordenar que recubran de oro ciertos objetos. Dios está entonces indicando que en esos objetos habrá de la naturaleza de Dios y vamos a ver a su vez qué representa cada objeto de esos. La plata. La plata representa la redención. Redimir significa rescatar. Para rescatar hay que pagar un precio por esa persona para rescatarla. Si nosotros éramos esclavos de las tinieblas, entonces Dios para rescatarnos, ¿qué hace? Dios para rescatarnos nos da la vida de Jesús. Jesús da su vida voluntariamente en rescate por la nuestra. Entonces, por eso que decimos, fuimos redimidos. Redimido es ser rescatado. Entonces, la plata representa el rescate. Cada uno del pueblo tenía que pagar un ciclo de plata como rescate. O sea que en la misma escritura, ya en el Antiguo Testamento, a la medida que ustedes van a leer todos estos aspectos en Génesis, en Éxodo, perdón, van a encontrar que la plata significa rescate, redención. El precio del rescate era en plata, o sea, plata y rescate, plata y redención son sencillamente sinónimos, para decirlo de alguna manera. Tercer metal. ¿Qué significa el bronce? Representa el juicio. El altar del holocausto, que era lo primero que encontraba una persona cuando ingresaba al tabernáculo. El altar del holocausto se construyó con bronce.
Allí se confesaba el pecado y se ponían las manos sobre el animal. Con eso indicaba que le estábamos transfiriendo todos nuestros pecados al animal. Y el animal, que era el sacrificio por el pecado, se volvía todos los pecados que confesábamos sobre él. O sea, recuerden que el principio básico de los sacrificios es que el sacrificio se vuelve aquello por lo que es sacrificado. Si el cordero que se iba a sacrificar era un sacrificio por el pecado, entonces el cordero se volvía el pecado de aquel que ofrecía el cordero. El cordero se volvía el pecado. Y una vez que el cordero se hacía pecado, porque el oferente, el hombre que llevaba el cordero para ponerse en paz con Dios, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados y de esa manera los estaba transfiriendo sobre el animal. El animal lo iba a sustituir al pecador, llevando el animal el pecado, los pecados, y iba a ser sacrificado por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el juicio está representado por el bronce. El altar del holocausto se construyó con bronce. Allí se confesaba el pecado y se ponía las manos sobre el animal, y éste moría en lugar del hombre pecador y era sacrificado sobre el altar de bronce. O sea, el bronce significa juicio. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Si el animal que era sacrificio, él se volvía pecado y era sacrificado sobre ese altar de bronce, el juicio que había sobre él. Es por esto que el Señor Jesús aparece en Apocalipsis con pies de bronce bruñido. Cuando ustedes leen Apocalipsis, los primeros capítulos, aparece él como un hombre con pies de bronce bruñido. ¿Qué significa? Que él pasó por el juicio de Dios, caminó. En la cruz él recibió el juicio que merecíamos todos nosotros por nuestros pecados. Dios cuenta con hombres. Los hombres son la madera, vamos a verlo más adelante, recubiertos con la naturaleza divina, la cual proviene de la redención hecha por Cristo, quien pasó por el juicio de Dios. Entonces, a ver, observemos. Nosotros somos hombres y nosotros vamos a ser recubiertos con la naturaleza divina. Pero esa naturaleza divina proviene de la redención hecha por Cristo, quien pasó por el juicio de Dios. Eso empieza a tener sentido con respecto a nuestra fe en Cristo. ¿Por qué es que realmente podemos ser recubiertos de Él? Porque cumple los requisitos de Dios para que fuera material para la casa. Entonces, tenemos esos tres metales. Oro, la naturaleza de Dios. Plata, que simboliza la redención que Cristo nos ha dado para rescatarnos. Y el bronce, que significa el juicio por el cual pasó Jesucristo en la cruz por nosotros. Muy bien. Pero vimos que hay colores. Aparecen colores para las cortinas, el velo y las vestiduras. ¿Qué significa el azul? Las telas que ellos tejieron y le pusieron el color azul. El azul representa lo celestial. El pueblo en sus vestiduras, busquen esto cuando estén leyendo ahora Éxodo con toda esta luz que estamos recibiendo. El pueblo en sus vestiduras debía tener un borde azul para recordar que ellos no eran de esta tierra, pues su destino es el Señor, no arraigados aquí, sino con la esperanza en el cielo. Entonces, donde veamos color azul, en el tabernáculo, Dios está diciendo, piensen en el cielo y piensen en aquel que vino del cielo. Muy bien. El púrpura. El púrpura es ese color que nosotros llamamos morado. El púrpura representa la realeza. Era el color del vestido de los reyes. Jesús fue vestido de púrpura en forma de burla, pero ellos no sabían que realmente su burla estaba dando realidad a proclamar que Jesucristo era rey. Lo vistieron de púrpura. Muy bien. Entonces, púrpura representa realeza, representa reino, reinar. Muy bien. ¿Qué significa el carmesí? El carmesí es el color rojo. Representa la sangre derramada de Cristo y habla de redención también. Donde veamos el rojo en el tabernáculo, Dios está diciendo, piensen en aquel que lo redimió, piensen en la sangre derramada por Cristo Jesús. El lino fino, entonces vimos que hay tres colores, azul, está el púrpura, está el carmesí y ahora está el lino fino, que es blanco, ¿no? Representa la justicia, las acciones buenas de los santos.
La Escritura dice que Dios viste a sus sacerdotes de lino fino. Dice que Dios viste a la iglesia de lino fino. O sea, la viste de justicia. ¿De cuál justicia? De esa justicia por el hecho que obtenemos por el hecho de que estemos andando en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. En el fondo, la justicia significa que Jesucristo ha vivido su vida a través de nosotros, porque su vida a través de nosotros son las buenas obras. Si nosotros permitimos que Jesucristo viva su vida a través de nosotros, eso hace que seamos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, como dice la Escritura. Las vestiduras sacerdotales llevaban azul, lo celestial, llevaban púrpura indicando realeza, reyes, carmesí indicando redención, y lino fino indicando que esos sacerdotes son personas que permiten que Jesucristo viva su vida a través de ellos. Eso es justicia. El velo allí del lugar santo se hacía con varias camadas de azul, púrpura y carmesí. Y vamos a ver adelante qué significa esos trenzados que se hace con telas de diferentes colores. Van a ver que es algo muy precioso. Muy bien, entonces hemos visto los colores. Quiero que veamos ahora las pieles. Todos estos son los materiales que Dios exige a Moisés para que le sea construido el tabernáculo. Dios pide que se tengan pieles de cabras. ¿Qué significa eso? Las cabras son un tipo del diablo, de las tinieblas, de oscuridad. ¿Y por qué en la casa de Dios va a haber algo que represente la naturaleza del diablo mismo? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo se hizo pecado. Porque Cristo se hizo pecado por nosotros y porque nosotros que somos la casa de Dios, estamos creyendo y trabajando para ello, ¿cierto? ¿Trabajando en qué forma? Disponiéndonos a Dios, ¿cierto? Buscando que Dios ponga en nosotros el querer y el hacer para hacer esa materia prima, ese material que amalgamado con la naturaleza de Dios pueda contener a Dios y expresar a Dios. Cristo se hizo pecado por nosotros y porque nosotros que somos la casa de Dios, mientras no seamos transformados en nuestros cuerpos, tenemos el pecado en nuestra naturaleza. Recuerda que el pecado fue condenado en la carne, o sea, el pecado tiene una prisión en la que vive, que es el cuerpo del ser humano. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero si nosotros no morimos, no morimos cada día, nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a vivir para satisfacer nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos. Si no vivimos muertos continuamente a ello, pues entonces el pecado vuelve a levantarse en nosotros. Por eso es que nosotros libramos esa lucha. Dentro de nosotros hay dos grandes fuerzas. La ley de la muerte, del pecado y de la muerte es una fuerza, y la otra fuerza es la ley de vida. La ley de vida es superior a la ley del pecado y de la muerte. Y cuando nosotros sabemos permanecer muertos a nosotros mismos para que Jesucristo viva, entonces estamos viviendo bajo la ley de vida en Jesucristo. ¿Recuerdan cuando vimos en el paso por el desierto cuando ellos tuvieron que luchar contra Amalek? ¿Se recuerdan que Amalek es el viejo hombre? Es el alma adámica y que Amalek siempre está buscando que Dios no logre sus propósitos. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, más allá de que seamos salvos y seamos buena gente. Dios está buscando es que tú y yo seamos parte del material con que Él va a construir la nueva Jerusalén. Ese es el propósito, esa es la meta. Y eso es lo que tenemos que mirar. Hacia allá tenemos que poner la vista. Muy bien. El Cristo, que para poder cubrirnos a nosotros se hizo pecado, está representado por las pieles. O sea, vamos a ver que se pone una primera capa de adentro hacia afuera para el tabernáculo. Se pone una primera capa que son pieles de cabra. O sea, allí está claro, ¿no? Claro que Jesucristo se hizo pecado por nosotros, porque el pecado
estuvo en nosotros y está en nosotros hasta que nuestro cuerpo sea resurrecto. Cuando nosotros salgamos de este cuerpo de carne y hueso y tengamos un cuerpo resurrecto, ya el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Mientras tanto, vive en nuestros cuerpos de carne y hueso. Y esa es la lucha que tenemos. Muy bien. Entonces, de adentro hacia afuera, la primera capa de pieles que forma el tabernáculo son pieles de cabra. O sea, Cristo se hizo pecado por nosotros. Encima, ¿qué hay? Encima vamos a ver que existe una capa de pieles de carnero totalmente rojas, indicando, sí, Cristo se hizo pecado, pero Él nos redimió con su sangre, nos cubre con su sangre, ¿cierto? Y la última capa es de piel de tejones, que indica la sencillez y la humildad de Cristo. Vamos entonces paso por paso. Pieles de cabra. Leámoslo tal como está en el texto, por favor. Son el tipo del diablo. ¿Y por qué en la casa de Dios? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros y porque nosotros que somos la casa de Dios, mientras no seamos transformados en nuestros cuerpos, tenemos el pecado en nuestra naturaleza. La ley del pecado y de la muerte está en nuestra carne. El Cristo que para poder cubrirnos a nosotros se hizo pecado, está representado por las pieles de cabra. Este es el aspecto de Cristo y el tabernáculo en relación con el pecado. ¿Qué son las pieles de carneros? Cristo es ese carnero o cordero de Dios y las pieles teñidas de rojo representan el sacrificio de Cristo por nosotros. Por esto, las pieles de cabra deben ir cubiertas por las pieles de carnero teñidas de rojo. La redención de Cristo nos limpia de pecados, pero Dios en el tabernáculo está queriendo que veamos esos aspectos de la obra de Cristo. Cristo se hizo pecado, su sangre nos cubre, nos limpia de ese pecado y Cristo es humilde, tan humilde como las pieles de los tejones. Las pieles de los tejones se usaron para cubierta externa. Son abundantes y tienen apariencia no bonita estos animales, como de ratones. Son resistentes y significan la humanidad de Cristo. Leamos en Isaías 53, verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como rey de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí está el tejón. No hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, pero no es atractivo para que nosotros lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? Porque aunque por dentro estaba Dios en Jesucristo, por fuera la gente veía al hijo del carpintero. Ah, ese tipo fue vecino mío. Viene a decir que es hijo de Dios, yo lo conozco. Por fuera la gente veía al hijo del carpintero. La apariencia exterior no era la de un gran rey. Dice la palabra, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, era humilde, pero experimentado en quebranto. Él fue resistente a todo lo que padeció. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pieles de cabra tipificando el pecado, pieles de carnero teñidas de rojo, tipificando la sangre de Jesucristo que nos redime, y finalmente, pieles de tejones, indicando la humildad de Cristo. Una apariencia que no fue atractiva para nosotros. Muy bien. Ahora, Dios también pidió que se usara madera de acacia. ¿Por qué Él quiere que haya madera dentro de los materiales del tabernáculo? Para indicarnos que Él está dando lugar a la naturaleza humana para construir ese tabernáculo espiritual, eterno, que es la iglesia, en donde Dios pueda reposar y el hombre pueda reposar. Donde Dios habita en el hombre y el hombre habite en Dios. Los árboles representan a los hombres. En la Biblia, cuando habla de árboles, está hablando de hombres. La madera se obtiene ¿de dónde? De los árboles. Juan Bautista dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué fue lo que dijo Juan Bautista?
el hacha está puesta a la raíz de los hombres. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? La madera, el árbol que estaba arraigado en el mundo, la raíz que estaba arraigada en las cosas del mundo, es cortada y arreglada con ciertas medidas, o sea, la volvió tablas. Y esas tablas las va a poner al servicio de la casa de Dios. Dios necesita desarraigarnos del mundo, cuando éramos árboles totalmente en nuestra naturaleza adámica, nos desarraiga del mundo, y ahora ¿qué hace? Sencillamente nos va a pulir y va a trabajar en nosotros para darnos ciertas medidas, de tal manera que cada uno de nosotros sean tablas con las que Él pueda construir ese tabernáculo, esa casa. Muy bien, entonces dejamos hasta aquí en el día de hoy. Como ustedes ven, es importante que relean esto, es importante que oren, es importante que puedan ver a Cristo en cada uno de sus materiales, la obra de Él, vean también el lugar que Dios le da a la naturaleza humana y ante todo, que estén orando. Si Dios nos dice que su propósito es construir una casa, nosotros tenemos que tomar una actitud frente a ello. Yo he estado orando todos estos días, en las mañanas, y reiterando al Señor, Señor, yo acepto el propósito tuyo. Yo quiero el propósito tuyo, Señor. Le estoy diciendo, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu fortalezca mi voluntad, tanto para el querer ser casa de Dios como para hacerlo. Que yo realmente te esté buscando y esté deseando ser recubierto de ti, no solo por dentro, sino también por fuera. Yo quiero despojarme de todo lo que es del viejo hombre y revestirme de Cristo, que es el oro. Si nosotros estamos orando y queriendo eso, Dios lo hará. Pero quiero recordarte esto. Dios no hará nada si tú no lo quieres. Para que Dios haga algo, tú tienes primero que quererlo, desearlo. Y para desearlo, tienes que ir a Dios. Y humildemente le diga, yo no deseo esto. Yo no tengo un deseo genuino y verdadero por esto, Señor. Y para mí esto es algo que ni me toca. Pues lo oigo como una doctrina, como algo que está en tu palabra. Me parece pues bonito, pues. Pero que yo lo desee, no lo tengo. Yo no tengo ese deseo. Y vengo hoy a ti a pedirte, Señor, obra en mí, con el poder de tu Espíritu Santo en mi voluntad, para que mi voluntad desee y haga lo que tú quieres que yo haga, para ser parte de la casa de Dios, para ser material que mezclado, reunido, unido nuevamente contigo, pueda ser el material para que tú construyas tu casa. Yo quiero ser parte de la nueva Jerusalén, Señor amado. Y te doy gracias. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Estás poniendo en mí el deseo de ser parte de ese propósito, Señor amado. Gracias porque me llamaste como Abraham. Gracias porque me diste el rescate como mostraste a través de Isaac. Y gracias porque me transformarás como transformaste a Jacob. Jacob terminó siendo un hombre que quiso tener una alianza contigo para luchar juntamente contigo en pro del reino de Dios. Transfórmame en ese hombre que desea, transfórmame en esa mujer que desea vivir en alianza contigo para que el reino de Dios avance en esta tierra y para la eternidad. Si estamos deseando, Dios lo hará, pero Dios no hará nada si tú no lo deseas. Ese es un principio que creo que debe quedar totalmente arraigado en nuestro corazón. Por eso necesitamos humildemente, como niños, decirle a Dios, Dios, yo no tengo este deseo, pero lo quiero. Yo deseo que tú lo pongas en mí, porque yo quiero que tú vivas tu vida en mí. Pon ese desear en mí, que no solo lo desee, sino que yo haga lo que tú quieres que yo haga para que tu deseo sea cumplido. Quiero ser parte de la casa de Dios. Gracias, Padre. Creo que eso tenemos que hacerlo. Entonces te invito a que esta oración en esa dimensión la hagas directamente esta noche, antes de cerrar tus ojos y dormir. Pídele a Dios que su poder fortalezca tu voluntad. Amén. La voluntad del hombre sin Dios es absolutamente débil. Ni podrá hacer el bien, ni podrá resistir el mal. Solo una voluntad fortalecida por el poder de Jesucristo podrá hacer el bien y podrá resistir el mal. Ese es el Nuevo Testamento. Eso es vivir, no en la letra, sino vivir en el ministerio del Espíritu, en el poder de Jesucristo que nos da a la voluntad lo que necesitamos para andar como Él desea que caminemos. Muy bien, amados. Como tantas otras noches, Padre nuestro, te pedimos, deseamos
que tú mismo, mientras dormimos, estés enseñando nuestra conciencia, Señor. Estés poniendo esta tu palabra, oh Dios, como con fuego, como con martillo, Señor, tallada en la médula de nuestro ser. Que esta palabra penetre, oh Dios, hasta el ADN nuestro, bendito Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Queremos y deseamos desear ser casa de Dios. Gracias, Padre, por el así sea que tú das como respuesta a este anhelo nuestro, porque coincide con el tuyo, Señor. Es tu deseo también. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre.